todo consiste en decidirse y ser fiel, ¿no? Hay tiempo así fijado. Si no se puede hacer cada día, pues que se haga, no sé, el lunes, el miércoles. Se retira uno en un rinconcito tranquilo, ¿no? Y entonces empieza ya su ejercicio de transcripción, ¿no? Y entre esposos se pueden leer esto el uno al otro. Yo creo que no hace mal a nadie. Y sobre todo, no preocuparse por comprender. No, esa es una mala costumbre nuestra. Más bien, hacer un acto de fe en que aquí está presente Dios. Hacer un acto de fe, que este ejercicio de contacto con la palabra es eficaz, como en la hermana Norma, transforma, apacigua, cura, como decía Juan Crisóstomo, es un remedio. Yo diría más, es una terapia. Ustedes saben que para que una terapia sea eficaz, se necesita repetición del ejercicio de terapia y duración. ¿Sí? Pues si este ejercicio es una terapia, se necesita repetición y duración. Y entonces la terapia de la palabra, la logoterapia, porque en griego palabra es logos. La logoterapia es más eficaz que la hidroterapia, la terapia del agua, y más eficaz que la helioterapia, la terapia del sol que le va a quemar a uno. No hay peligro de exceso en esta terapia. Eso es más eficaz. Entonces, por eso yo los alecciono, tratando de convencerlo, ¿no? Que les he mostrado brevemente cómo hacer, y entonces así se podrán en realidad y sobre todo en muy pocas diócesis que yo conozca podrán consultar a su párroco, porque ya también el párroco está experimentando, de manera que si hay una duda, una inquietud, pueden hablar con el párroco, ¿no? Y así entre ayudarse. Bueno, con esto yo quiero hacer, como anoche, una lectura, ¿bien? Una lectura en esta manera de hacer. Vamos a hacer esta noche la lectura de una parábola bien conocida. Esta parábola aparece con otras. Habitualmente en los evangelios las parábolas aparecen en bloques. Por ejemplo, podemos hablar del bloque de las parábolas del reino. Y desfilan todas las parábolas sobre el reino. Podemos hablar de las parábolas de la misericordia y desfilan las parábolas de la misericordia. ¿Bien? Así, seguidas. ¿Qué significa esto? Significa que en el momento de la redacción hicieron bloque, circulaban como folleticos, ¿no? Bloques de parábolas sobre el reino, bloques de parábolas
parábolas sobre la misericordia. Circulaban folletos así en la comunidad, ¿bien? Y cuando se hizo el ensamblaje para tener el Evangelio como lo tenemos, recogieron todos esos folletos, ¿no? Que circulaban así de personas que habían escuchado aquí y allá y que se comentaban. Yo decía, está, ¿sí? Y entonces el evangelista o los evangelistas, encontrando estos folletitos, dijeron, ay, no podemos retocarlo, los vamos a poner así, ¡pam! Dentro del evangelio les hacemos una introducción y una conclusión, ¿sí? No más. Y ahí está el bloque, ¿bien? Entonces, la parábola que vamos a leer ahora también forma parte de un bloque, ¿bien? Por eso, la introducción, van a ver que no se refiere a todas las parábolas, sino a una. Quiere decir que el primer folleto que circulaba era una, y después añadieron otras, pero conservaron la introducción a la primera nomás. ¿Bien? Estamos en el capítulo 15 de San Lucas, que se llama el capítulo de los 3 perdidos y encontrados, o las parábolas de la misericordia. 3 perdidos y encontrados: una oveja perdida, la descarriada, una moneda perdida y encontrada, y un hijo perdido y encontrado. Los 3 perdidos y encontrados. Y en los 3 casos son 3 iconos, 3 imágenes del rostro de Dios, que nos enseñan qué es lo que Dios está dispuesto a hacer para que permanezcamos en su amistad. En los 3 casos son 3 personas que poseen un bien. Un pastor tenía 100 ovejas, una ama de casa tenía 10 monedas y un hombre tenía 2 hijos. Son 3 iconos de Dios que nos dicen que Dios no acepta ser feliz y contento si no posee todo su bien. Si le falta 1%, no descansa. Se va en busca del 1% que le falta. ¿No? Nosotros, bueno, y esta oveja, pues es nada, yo tengo 99, ¿no? Y además que se las arregle. Quería esto, ya lo tiene, entonces que se arregle. Esa es nuestra manera de pensar. Pero Dios no piensa así. Dice, esta ovejita está sola, enferma, sufrida, avergonzada, sucia. Entonces le da pena volver. Yo voy a ir. Pero no, lo que Dios está dispuesto a hacer para que permanezcamos en su amistad. Lo mismo esta señora por un centavo. ¿Qué es un centavo en $10? O 100, una moneda. Uno dice, eso no se puede, ¿cierto? Es lo mismo. No. Dios empieza a buscarme, aún en los basureros, barriendo. Mira dónde está dispuesto a ir para encontrarme.
Y allí está el Padre misericordioso, la tercera. Pero ella era esa que circulaba sola, y las dos que acabo de mencionar fueron añadidas. De hecho, leamos el comienzo del capítulo 15. Todos los publicanos y los pecadores, sabemos bien, siempre andan juntos como mugre y uña. Pecadores, publicanos juntos, como también fariseos y escribas, de la misma gallada, siempre juntos los unos y siempre juntos los otros. ¿Por qué? Porque los publicanos, ¿conocemos? Vamos. Mateo, San Mateo. ¿Qué hacían los publicanos? Trabajaban en las taquillas del gobierno. Es decir todo, ¿cierto? Pero más, precisamente por trabajar allí, tenían la fama de su actitud, porque ellos trabajaban al servicio del invasor romano. ¿A qué te va a gustar? ¿Cierto? Pero eran judíos, pero trabajaban al servicio de los invasores romanos. ¿Y qué hacían? Recogían los impuestos y era conocido que para sacar su sueldo aumentaban los impuestos, y más aún, de lo que aumentaban tenían que dar también al jefe, al ministro de finanzas. ¿Lo conocen? ¿Cómo se llama? Zaqueo. Era jefe de publicanos y muy rico, dirá Lucas, y dice, muy consciente de lo que había hecho, devolveré 4 veces más. La ley decía 3 veces. 4 veces más. Entonces, escoger un corrupto de esto del gobierno para integrarlo entre los 12. ¿Por qué siempre los ponen con los pecadores? Porque tienen esa fama de ser corruptos públicos. Están en un sistema, en un engranaje de corrupción organizada, y no pueden salir de ello. Pero ellos, de tan mala fama, se acercaban a Jesús. ¿Ven? Y se acercaban para escucharle. Miren bien. Los indignos, los así como de mala fama, que nosotros decimos que no se pueden acercar a Dios, son los que se acercan. Y los de buena fama, que van a la sinagoga, que van también al templo, que oran así en las esquinas, ¿no es cierto?, de las plazas. Ellos de buena fama, ¿qué hacen? Los fariseos y los escribas, ¿cuándo esperamos de esta gente de buena fama que se acerque a Dios para escuchar la palabra?
estado varias veces visitando la cárcel. Cárceles aún en Colombia de la famosa máxima seguridad de los que se volaban por los narcotraficantes, saliendo de ahí como de Pedro de su casa. Y yo iba allí y siempre en un primer momento, yo me sentía así como incómodo, ¿no? Yo tenía que quitar el reloj de la sala, el Cristo y todo. Iba a hacer la misa del Pasto, pero nunca he experimentado tanta acogida como de esos criminales para escuchar la palabra. Iba a la iglesia, como digo, aquí llegar de primero para estar de pie atrás. ¿Ah? Para que Dios me vea, mire que estoy aquí, míreme. Así. Y si puede estar por fuera en la plaza también, si la puerta está abierta en la iglesia, para que Dios lo vea. Sí. Y los criminales no. Querían escuchar. Sí. Estuve en la cárcel y me visitaste. Lo recuerdo. Yo, claro, en los primera visita yo no sabía cómo hablarles, con respeto y todo. Pero yo me dije que ellos son conscientes de lo que son, sí. Y hay que hablarles según su identidad. Y un día, así se apiñaban, apretujaban allí todos, y uno dice, Padre, ¿usted no nos tiene miedo? Ustedes son muy conscientes que son criminales y peligrosos. Y el Espíritu me inspiró. Yo dije, no, aquí adentro no, pero afuera sí. Y se reían, claro. Miren bien, los de mala fama se acercan a Jesús para escucharlo. Entonces lo que observamos, los de mala fama se acercan a Jesús para escuchar la palabra. Y los de buena fama religiosa pública, a saber, los fariseos y los escribas, ¿ustedes recuerdan? Ellos murmuran en el Antiguo Testamento. ¡Hablen duro! ¿Quiénes murmuran en el Antiguo Testamento? ¿Ah? Los israelitas en el Éxodo. ¿Y por qué murmuran? Porque están cansados de comer el maná. ¿Acuerdan? Ahora sí, ya, sí. Sabemos bien. Murmuran porque no reconocen que el maná es don de Dios, gratuito. Y más aún, cuando Jesús, después de la multiplicación de los panes, el famoso discurso sobre el pan de vida, dice que estos mismos, descendientes de sus congénitos, murmuraban también. Miren bien lo que hemos sacado del Antiguo
Antiguo Testamento, el que murmura es porque no reconoce que lo que tiene viene de Dios. Olvidarse de Dios lleva a murmurar. Estar inconforme con todo. ¿Qué actitud a mí me disgusta, me enojan estas gentes, ¿no? ¿Y qué decían? Murmurando. Este Jesús acoge a los pecadores, gitanos, pecadores, y no solo los acoge, sino que come con ellos. Es exactamente la actitud del padre de la parábola. Va a coger el hijo pródigo, que es el pecador, y va a organizar un banquete para comer con él. ¿Se dan cuenta que esta introducción es para la parábola del Padre misericordioso? Entonces les dijo Jesús esta parábola, y vienen tres. Entonces la introducción más bien es para la parábola del Padre misericordioso. ¿Y por qué Jesús acoge y come con los pecadores? Porque el Padre Dios acoge a los pecadores y come con ellos, porque Jesús dice: yo no hago nada de lo que no veo en mi Padre. Lo que vemos en Jesús es la actitud de Dios con nosotros. En Jesús vemos en gestos humanos la presencia de Dios. Es hermoso, tal cual. Versículo 11. La parábola es esta. Un hombre tenía 2 hijos. Era su bien, gran bien. Un hombre sin nombre. Dios es como un hombre que tiene un bien grande, 2 hijos, que es mucho más que 10 monedas y más que 100 ovejas. Un hombre tenía 2 hijos. ¿Se recuerda? Adán tenía 2 hijos, Abel y Caín, ¿cierto? El menor, se va a tratar del menor y del mayor. Yo creo que los fariseos que conocían muy bien la Biblia, cuando oyeron esto, dijeron: vayámonos de aquí porque vamos a quedar muy mal. Conocemos el cuento que el menor es el predilecto y el mayor no. Recuerden Abel y Caín. El menor agradaba a Dios por su ofrenda, y el mayor no. Tengan eso presente y van a ver cómo se ilumina la comprensión de la parábola. Hay muchos menores en la Biblia y siempre son predilectos. Observemos bien, recordemos a Abel. Recuerden también a Gedeón, que dice: yo soy el menor de mi familia. Sí, Gedeón, el juez. También David, también Jacob, es un gran tramposo, pero predilecto, ¿no? Sí, aquí va a ser también un vagabundo, pero predilecto. El menor, pues miren en sus familias. El menor, ¿sí? Por más así
como inconforme que sea, es el predilecto. ¿Sí? Pues piensen en David, ¿no? Cuando Samuel está en búsqueda del rey, entonces va donde esté en Belén. Y mira a los hijos. Y aparece el mayor, Eliab. Dice Samuel, para ser rey, guerrero, cuadrado, ojos negros, ¿sí? Dios dice, Dios no mira como los hombres las apariencias. No dice, bueno, ninguno, no hay otro. Y Jesús dice, sí. El menor allí, que es un hombrecito, que es pastorcito allí, no sirve para nada. Ese es el menor. El menor no sirve para nada. No tiene derecho, no tiene mérito. Es el que llegó de último en la familia. Es consentido, pero no sirve para nada. No tiene derecho, ¿no? Solo para ser consentido. Ahí está la enseñanza. Porque Dios escoge el menor, porque no tiene ningún mérito. Pero dice, yo no voy a escoger si no sirve. Y en la mayoría de los casos de los sacerdotes, somos menores. Yo con los padres alzan la mano los que son menores. La mayoría son menores. Entonces cuidado con los menores de sus familias. ¿Bien? Claro que el mayor es el consagrado. En la Biblia el mayor es el consagrado. Bien. Total que el menor dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda. La hacienda del padre es la creación. ¿Sí? Dame la parte de la hacienda, de la creación que me corresponde. Sabemos bien. El menor conoce muy bien el corazón de su padre y sabe muy bien, ¿no?, que Dios es aquel que da. Desde la creación, dijo a Adán y Eva, os doy todo, tal cual, os doy todo, toda la hacienda, todo el jardín, toda la creación, os doy todo. Dios es aquel que da. Dios, el Padre, ama tanto al mundo que da a su Hijo. Jesús es el don que el Padre nos hizo como expresión de su amor para nosotros. Por eso Jesús dice a la samaritana, si conocieras el don de Dios, es decir, ¿quién te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido y él te hubiera dado. Si se lo pedís, el Padre os dará el Espíritu Santo. Da. Dios es aquel que da. Y lo da todo gratuitamente. Todo lo que somos y lo que tenemos es don de Dios. Eso tenemos que recordar. Dame la parte de la hacienda que me corresponde. Ahí está el primer pecado del Hijo. Reclamar la parte. Cuando Dios había dicho, os doy. ¿Sí? Os doy todo. El buen pastor da su vida. Porque ha venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
Dios da todo siempre. Pensemos en esto en nuestra vida. Pero como Él es aquel que da, quiere que seamos nosotros también. Porque el buen pastor dice, yo doy mi vida por lo que el Padre me ha dado, que ha puesto en mis manos las ovejas. Las ovejas son el don. El Padre hizo a Jesús para que Jesús las cuidara. Me llama mucho la atención que toda nuestra relación con Dios, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, nosotros, todo se mueve en los parámetros del don. El Padre da el Espíritu, da su Hijo, el Hijo da su vida, y nosotros también somos don que el Padre ha hecho al Hijo. Toda nuestra existencia así, en Dios es don. Pero recordemos que un don no es don solo cuando se recibe. Para que siga siendo don, hay que darlo. El don que yo recibo deja de ser don. Empieza a ser posesión mía. No es más don, es posesión. Si yo quiero que se siga siendo don, yo lo tengo que dar. Yo recuerdo la Madre Teresa de Calcuta, que me había mandado una bella foto de ella, porque un obispo de Colombia me había pedido que yo le escribiera para invitarla a la diócesis religiosa. Y me respondió, y en la foto, ¿no?, escribió, Padre, lo hemos recibido todo gratuitamente. Demos con generosidad. Ese es el Evangelio vivido. El Papa lo dice en su libro. Si quieren comprender el Evangelio, interpretarlo, miren cómo los santos lo han vivido. Que no es solo idea, es vida. ¿Sí? Y el Padre les repartió la hacienda. Cuando el Padre quería compartir, disfrutar juntos. Pocos días después, el hijo menor, después de poco tiempo de reflexión para armar su proyecto, lo reunió todo, los bienes de Dios, lo que había recibido del Padre, y se marchó a un país lejano. Se alejó del Padre con los bienes, como quien dice, dame tus bienes para que yo los disfrute lejos de ti, sin ti. Dame mi vida en abundancia. Te he venido para dar la vida, que la tenga en abundancia, para que yo la desgaste lejos de ti. Inútil hacer una aplicación, una actualización. ¿No? Es así. Dame mi vida, es mía, para que yo la desgaste lejos de ti, sin ti. Es de realidad. Se marchó a un país lejano. Y el país lejano en la Biblia es Egipto, el país de la esclavitud, del pecado. Se marchó, se alejó. Ahí está el pecado.
recibir los bienes de Dios, la vida en abundancia, para ir a disfrutarla, desgastarla lejos de Dios. ¡Qué tristeza! Y malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país. Una escasez material que empieza a darse. Y comenzó a pasar necesidad material. No más. Pero varias veces la necesidad acerca a Dios. La enfermedad acerca a Dios, que es una escasez de vida. Varias veces, sino siempre, la escasez en la vida es una telefonada de Dios que lo llama a acercarse a Él, diciendo que ha sido a un país lejano. Sí. Entonces fue, y para satisfacer su sed, su necesidad material, se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país de pecado, lejos del Padre, que le envió a sus fincas a apacentar un cordero, que son propiedad del buen pastor, sino cuerpos, que son la morada del demonio. Ustedes recuerdan que cuando Jesús un día, hecho demonio de un poseído, fueron, se entraron en un rebaño de cuerpo. Por eso los judíos no comen cuerpo, porque es la morada del demonio para ellos. ¿Sí? ¿Sí? Quería satisfacerse trabajando al servicio del pecado, la corrupción, trabajando al servicio del pecado, y aún más, buscando siempre satisfacerse, deseaba llenar su vientre con la comida de los animales. Se rebajó a la vida animal. Todo ser humano tiene una parte animal. Se rebajó a ese nivel. Se movía solo en este nivel. Lo perdió todo. Perdió su identidad de hijo. Perdió el bienestar de la casa. Perdió también el bienestar de vida, su salud. Perdió su dignidad humana. Perdió todo. Pero nadie se les daba. Ningún ser humano podrá devolverle al otro su dignidad humana, su vida en abundancia. No. Cuando tocó ya el fondo del abismo, empezó a acordarse. O sea, empezó a tomar conciencia que lo tenía todo. Es cuando se pierde la salud que se empieza a apreciarla.
es cuando se pierde la paz interior y se empieza a apreciarla. Pensemos bien en esto. Varias veces nos quejamos que nuestra vida es muy rutinaria, muy simplona. Si tomamos la conciencia de que podamos leer la palabra cada día, que Dios está con nosotros aún sin saberlo sentir, creyendo que Jesús ha dicho, estoy con vosotros todos los días, y que su palabra no nos puede engañar. Tomaremos conciencia que lo que pensamos que es rutina, en el fondo es fantástico, que tenemos que cultivar y cuidar. Cuando tocó ya el fondo del abismo de su ser, empezó a darse cuenta que lo tenía todo. Y empezó ya a pensar, ¿cuántos jornaleros de mi padre, tantos trabajadores, operarios, operarios que fueron enviados a trabajar a la viña del Padre, ¿no? Era una dicha, porque el trabajo es muy noble. Claro, es muy noble el trabajo. ¿Por qué? Porque nos permite colaborar con Dios Creador. Recuerden lo que dice Dios cuando crea al ser humano, los creó a imagen y semejanza suya. ¿Y él quién es creador? Nos creó creadores para que colaboráramos con él en la creación. Y después de haber creado, trabajado, Dios descansó, diciéndonos todo eso, os lo doy para que sigan creando como yo. ¡Qué hermoso! No para que arruinen todo, no, para que sigan creando. Somos creadores. ¿Cuántos trabajadores de mi Padre tienen pan en abundancia? Observemos bien. Los trabajadores que tienen pan en abundancia, como en la multiplicación de los panes, pan en abundancia, como en las bodas de Caná, vino en abundancia, como en la pesca milagrosa, peces en abundancia, ¿sí? Porque le digo para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Pero todo viene del Padre. Aún trabajando, tenemos pan en abundancia. Es el símbolo del pan bajado del cielo. La Eucaristía es el pan que da la vida en abundancia. Aunque nos cansemos de trabajar, si tenemos este pan que da la vida en abundancia, tenemos todo. Porque a la hora de la verdad no es poca cosa ser trabajador en la empresa del Padre Dios. Teresa del Niño Jesús decía, en el jardín de Dios hay una gran variedad de flores, rosas, lirios, claveles, amapola, etc. Pero no es poca cosa ser piedrita pisada en el jardín de Dios. Tener conciencia que nosotros trabajamos, operario, pero en la
Y que precisamente por estar en la empresa de Dios, tenemos el pan eucarístico en abundancia, que da la vida en abundancia. Sí. Junto al Padre, vida en abundancia, mientras que yo aquí, lejos del Padre, me muero de hambre. Cerca de Dios, vida en abundancia, vida eterna, vida multiplicada, aún siendo jornaleros, ¿no? Que sudamos, lejos de Él, bueno. Diría mi papá, has entendido que no se necesita hacer un curso de universidad como para entender esto, que tienes que organizar tu vida para permanecer en tu incubación, jornalero, porque hay reaccionado a mi padre y le haré una bella profesión. Yo le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti, reconociendo mi error, mi alejamiento. Si yo hubiese cometido todos los crímenes del mundo, decía Teresa del Niño Jesús, yo me iría a echar en los brazos del Padre segura de su misericordia, porque su misericordia es eterna. Y en el corazón de Dios no hay espacio para el odio. Yo le diré, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, como si ser hijo o hija de Dios fuera del orden del médico. Todo lo que somos y tenemos viene de Dios, gráficamente. Trátame como a uno de tus jornaleros, porque no es poca cosa trabajar en el jardín de Dios. No es cualquier jefe. Sabe tratar a su gente, a sus trabajadores. ¿Ustedes recuerdan la parábola de los operarios enviados a la viña? Los últimos recibieron un denario. Los primeros pensaban recibir más. Pero un denario era el salario mínimo de una jornada de trabajo. Y cuando contrató en la primera hora los operarios, se pusieron de acuerdo con el salario mínimo de una jornada de trabajo, ¿ya? Y les dio. Y los que habían trabajado solo una hora, también. Porque tu ojo me mira mal, porque soy bueno. Yo no te hago injusticia. Hemos convenido en justicia que un denario yo puedo dar generosamente a quien quiero cosa que es impresionante como Dios es justo y es generoso al mismo tiempo. Trátame como a uno de tus jornaleros, aunque fuera de la última hora o de la primera, sudando. Y con la fuerza de esta oración interior silenciosa, se levantó, venció su muerte interior, resucitó. Observemos bien. La
fuerza de la oración silenciosa que le da a uno la capacidad de vencer su propia muerte. Se levantó y partió hacia su Padre, exactamente lo que Jesús hizo. Después de haber sufrido las consecuencias mortales de la muerte, venció la muerte y dijo a María Magdalena: voy al Padre. Cada vez que uno con esta fuerza de la oración vence su pecado, vence su muerte interior, recorre el camino de Jesús, ¿no? Que va hacia el Padre. Precioso. Estando él todavía lejos, le vio su padre. ¿Acuerdan de la mamá de Tobías aquí, no? Le vio su padre. Como el padre vio el dolor de su pueblo en el mundo. He visto el dolor de mi pueblo. Como el samaritano vio el dolor de la vida. Vio con los ojos físicos y abrió los ojos de su corazón. Y se conmovió. Sintió un dolor interior. Esto que quiere decir conmoverse. Sentir un dolor en sus entrañas. Observemos bien. Siente dolor al ver el dolor. Dios sufre al vernos sufrir. Dios sufre al vernos sufrir por culpa nuestra cuando pecamos, cuando nos alejamos de Él. Y Dios no nos dice es culpa tuya. No. Dios sufre cuando nos ve sufrir a causa de los demás, los bandidos, como la víctima con el buen samaritano. Dios sufre, porque Dios tiene un corazón de madre que nunca se olvida de su hijo. Corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. Un gesto de acogida, de reconciliación, es más elocuente que todas las palabras. Y el hijo empezó a hacer su confesión, que había preparado en la oración silenciosa, y el padre se la deja hacer, porque es una oración. Y el padre entiende que el hijo no tiene otra cosa que ofrecer su miseria. Echar su miseria en la misericordia de Dios, del Padre. Pero el Padre ya se preocupa más por decir a su siervo: trae a prisa el mejor vestido y vestirle, porque está desnudo como Adán cuando pecó. Hay que devolverle su dignidad humana inmediatamente, ponerle, yo diría, su vestido de bautismo, de hijo de Dios, de hijo del Padre, ponerle un anillo para que selle como en su propiedad todo lo que le pertenece, porque es hijo y tiene derecho a toda la herencia. Y unas sandalias para que se vea que es de la familia. Y después de esta reconciliación, pasemos a la intimidad
solemnidad del banquete, la Eucaristía. Traed el novillo cebado, matadlo, comamos, celebremos una fiesta. Porque este hijo mío, que se llama Jesús, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Está reconociendo en este hijo a Jesús, porque hizo el mismo itinerario que Jesús. Venció el pecado, venció la muerte y volvió al Padre. ¡Qué cosa! Y comenzaron la fiesta que va a durar eternamente para todos los que por la fuerza del Hijo Jesús nos haremos hecho vencedores de nuestras muertes. Son las 9:30, el segundo acto de mañana.